Las finanzas, los negocios y la economía que influyen en tu día a día, bienestar en tu bolsillo. Ya nos conoces, somos Marilena Vega y Romina Román. Romina Román y Marilena Vega. Somos contigo, salud, dinero y amor. Lunes de 10 a 11 de la noche y jueves de 9 a 10 de la noche por el Heraldo Radio. Ellas en acción. Salud, dinero y amor por el 98.5 de El Heraldo Radio. Economía mexicana. Pero para entender un poco más de esto, nos da muchísimo gusto saludar esta noche a Paulina Anciola. Ella es subdirectora de Estudios Económicos de Banamex. Paulina, muy buenas noches. Qué gusto saludarte. Hola, mucho gusto. Paulina, ¿cómo están percibiendo esta alza en la gasolina y cuál será el impacto que tendrá la economía? Pues creo que primero hay que dar un paso para atrás y ver un poco de dónde vienen todos estos movimientos. Desde hace un par de semanas, pues hemos tenido todas las noticias alrededor del conflicto en Medio Oriente, que ha llevado a incrementos muy fuertes en los precios del petróleo, que pasaron de rondar los $60 por barril hasta en algunos momentos estar por arriba de los $120 por barril. Entonces, pues bueno, un incremento muy, muy fuerte en precios del petróleo a nivel mundial, que obviamente acaba teniendo un impacto en los precios de las gasolinas en las diferentes economías. Ahora, aquí vale la pena pues también ver cómo nos impactan en México a diferencia de en otros países. Por ejemplo, en Estados Unidos, el traslado de los precios de las referencias internacionales a las gasolinas es muy, muy rápido y es casi 1-1. Entonces, luego se ven incrementos muy fuertes en los precios de las gasolinas para los consumidores. Sin embargo, aquí en México se ven un poco amortiguados estos incrementos en las gasolinas por el IEPS, que este es el impuesto que cobra el gobierno a las gasolinas. Entonces, a través de este impuesto, pues al irlo ajustando, se puede amortiguar parte de estos incrementos en las referencias internacionales. Además de eso, pues también en estos días se anunció que se va a renovar el pacto para estabilizar los precios de la gasolina magna, lo que quiere decir que no pueden subir de los 24 pesos. Entonces, pues bueno, estas dos noticias nos dan como señales de que los incrementos en los precios de gasolinas en México no serían tan fuertes como los incrementos que hemos visto tanto en el petróleo a nivel mundial como tal vez en las gasolinas en otras economías. Paulina, muy buenas noches. Te saluda Romina Román y siempre en todas las noticias de este tamaño hay claroscuros. Por un lado, mayores ingresos para el gobierno federal por la exportación de gasolina, pero por otro lado sí un efecto, una repercusión para los consumidores. ¿Cómo estás viendo este tema de los mayores ingresos por concepto de gasolina y si tienen un estimado de hasta dónde puede llegar el precio del petróleo? Sí, pues creo que tenemos justo claroscuros, como dices, incluso para el tema de finanzas públicas. Si bien por muchos años se consideraba, como tú bien dices, que un incremento en los precios del petróleo pues lleva a mayores ingresos para el gobierno, en este momento pues estamos viendo un esfuerzo del gobierno también porque no se incrementen los precios de las gasolinas. Entonces creo que una parte importante de este incremento en los ingresos se va a trasladar para amortiguar justo con el IEPS el incremento al precio del consumidor. Entonces pues tendremos que ver un poco cómo queda este ajuste para ver si ya al final sí van a tener excedentes mayores por el incremento en el precio del petróleo. Y pues para los consumidores creo que es muy importante ver cuánto va a durar este conflicto. Nosotros estamos estimando que pues puede durar un par de semanas más, entonces una duración de más o menos un mes, lo que entonces al final del día pues sería un choque que se tendería a deshacer en los siguientes meses sin impactos muy grandes para la economía. Sin embargo, pues si ya vemos que el choque dura más, que los precios del petróleo se quedan alrededor de los $100 por varios meses, pues entonces sí veríamos pues el riesgo de que más allá de que suban los precios de las gasolinas que le afecten directamente nada más, por ejemplo, a las industrias del transporte, a los consumidores de a pie, pues creo que también se podrían empezar a ver otros efectos en alza de precios que se trasladen a los demás productos, ¿no? Ya sea a los servicios, a las mercancías y demás. ¿Y la economía como se encuentra en la actualidad puede sostener, puede sopesar que se alargue el precio del petróleo más de un mes?
Pues creo que la ventaja que tiene el gobierno mexicano es que, de hecho, nosotros escribimos un análisis al respecto hace unos meses, es que al mantener el precio por debajo de los 24 pesos, pues sí, se mantenía estable, pero también tuvieron un colchón que se pudo ir acumulando de precios internacionales de la gasolina que se habían mantenido muy bajos por muchos meses. Entonces, pues tenemos esta parte del colchón que nos ayuda ahora a que también los precios se mantengan relativamente estables. Entonces, creo que por un par de semanas más no debería de haber ningún problema sobre los precios en México. Entonces, pues bueno, será cuestión de seguir vigilando con mucho detenimiento el conflicto en el Medio Oriente para ver cómo se desarrolla y para ver cuánto tiempo más puede durar. Sin embargo, obviamente también pensamos que la duración va a ser relativamente corta, porque en el caso de Estados Unidos tampoco quieren ver una situación de incrementos en las gasolinas por muchos meses más, porque obviamente esto le pega directamente a los consumidores, sobre todo en un contexto en el que vienen las elecciones de medio término en Estados Unidos, en medio de una crisis de asequibilidad. Entonces, pues por eso es que pensamos que el conflicto no duraría más de un par de semanas más, pero bueno, obviamente en estos temas siempre hay que estar vigilando los datos día con día. Paulina, la gasolina Magna amaneció hoy, se encuentra en los distintos puntos entre 23.63 y 23.89. Digamos que el incremento será de centavos, no llegaría a 24 pesos. Y la pregunta es, ¿esto no tendrá efectos, como dices tú, si dura más, si se prolonga más este conflicto geopolítico en Medio Oriente? ¿No tendría un efecto preocupante en la inflación al repercutir en una cadena de productos y o servicios? Por el momento no estamos viendo un choque duradero. Justo como dices, pensamos que fluctuarán un poco los precios de las gasolinas, pero nada más por un par de centavos. Y considerando los ponderadores que tienen las gasolinas en la inflación, no estamos estimando un choque significativo para los precios en las siguientes semanas. Sin embargo, obviamente, si el conflicto ya se alarga por un par de meses más y tienen que pues ajustarse tal vez los precios de la gasolina premium o del diésel, bueno, en ese caso igual sí se podrían ver afectaciones, sobre todo, por ejemplo, en el sector de logística, que tiene pues directamente los costos de transporte asociados a las gasolinas, que se podrían ver afectados al alza, y pues eso si dura también, digamos, 6 meses o más, pues sí se podría pasar ya al resto de precios, por ejemplo, de servicios de transporte, de servicios de alimentación, entre las mismas mercancías alimenticias, pero por ahora eso no es nuestro escenario base, sino pues nada más un riesgo al alza que estaremos vigilando. Paulina, entonces, ¿cuál sería tu recomendación para nuestros amigos que nos escuchan, ahora sí que las personas de a pie? ¿Qué podríamos estar haciendo en estos momentos? Pues yo creo que como en todos los momentos de incertidumbre que hemos estado viviendo en los últimos meses, es muy importante pues tal vez ser cautelosos, estar vigilando un poco cómo se van moviendo los precios día con día para no tomar riesgos que sean pues demasiado fuertes con respecto a las posiciones que mantiene cada quien. Entonces pues creo que la principal clave para estos momentos de tanta volatilidad y tanta incertidumbre es pues ser cautelosos y estar vigilando las noticias. Paulina, si nos pudieras recordar rápidamente cuál es la exportación de barriles de petróleo que tiene México, cuánto exporta, cuánto importa y cómo está Dos Bocas. Sí, pues justo en el tema de México creo que es un poco parecido a lo que vemos con otras economías, que ahorita llama mucho la atención el tema porque obviamente al ver el alza en los precios de petróleo internacional, pues vale la pena recordar cómo estamos en México. Sin embargo, en México somos mucho más dependientes de Estados Unidos, entonces en este momento no se están viendo afectaciones en las cadenas de suministro de petróleo y tampoco de gas natural. Sin embargo, lo que pues afecta un poco más es nada más el precio internacional. Sin embargo, pues pensamos que ya, como se anunció desde hoy en la mañana, pues Estados Unidos está viendo qué acuerdos se pueden hacer para que se disminuya un poco el precio internacional de las gasolinas. Entonces, pues bueno, por ahora pues mantenemos el escenario base igual que como antes y sin mayores cambios en el número de barriles exportados e importados por parte de México. Paulina, ¿qué sería ese foco verde o esa situación que podría darle fortaleza y estabilidad a la economía mexicana en estos momentos y, por supuesto, viendo un precio del petróleo alto? Pues yo creo que justo el mayor foco verde es este colchón que tenemos en parte de finanzas públicas con el mecanismo del IEPS y también el otro, justo que se renovó el acuerdo de estabilización del precio de la gasolina, ¿no? Porque si no se hubiera renovado, pues entonces tal vez sí podríamos estar frente a incrementos de precios de las gasolinas un poco mayores a de un par de centavos, pero pues como no es el caso y se mantendrá la gasolina Magna por abajo de los 24 pesos, más o menos en los niveles en los que ha rondado en los últimos meses, entonces pues bueno, creo que esos dos factores nos ayudan a mantener una estabilidad
mucho más fuerte que, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos. Entonces, pues bueno, creo que aquí está como el foco rojo en medio de la gran volatilidad global que estamos viviendo. Muchas gracias, Paulina. Y es que si bien es cierto que son buenas noticias, que al menos en las próximas 2 o 3 semanas no va a aumentar el precio de la gasolina Magna o Premium, que son las de mayor consumo, sí se anunció ya un incremento más o menos del 10% al precio promedio mayorista del diésel. Esto, aunque no necesariamente significa que se trasladará al consumidor final, porque el sector gasolinero y el gobierno tienen un acuerdo en el precio máximo. Si este conflicto en el Medio Oriente dura todavía mucho más, habrá una afectación más importante y se podría tener un impacto también en otros productos, en el transporte, y que incluso esto pueda afectar a la inflación. Dicen en Pemex que están tratando de proteger el cumplimiento del pacto voluntario, por eso se está intentando que el impacto sea el menor posible. Por lo pronto, bueno, ya escuchamos que los gasolineros pueden absorber este incremento a la gasolina regular y por supuesto que en el precio del diésel, un combustible que es esencial para el 80% del transporte de carga en México. Muchísimas gracias a Paulina Anciola, ella es subdirectora de Estudios Económicos de Banamex. Gracias, Paulina, vamos a estar bien pendientes de este tema. Si así nos lo permites, te vamos a seguir consultando para que nos pongas al tanto de cómo se está moviendo el precio del barril derivado de este conflicto geopolítico que se está presentando en Medio Oriente. Gracias, Paulina. Gracias. Al contrario, gracias a ti. Quédense con nosotras aquí en el Heraldo Radio, que vamos con más información. En Salud, Dinero y Amor te acompañamos, te orientamos, te decimos, te recomendamos. Por el Heraldo Radio. Las finanzas, los negocios y la economía que influyen en tu día a día. Bienestar en tu bolsillo. Ya nos conocen, somos María Elena Vega y Romina Román. Romina Román y María Elena Vega somos Salud, Dinero y Amor. Lunes de 10 a 11 de la noche y jueves de 9 a 10 de la noche por el Heraldo Radio. Y amigos, siguiendo el tema del alza del precio del petróleo, ¿cómo lo están percibiendo el sector energético? ¿Cuál será el efecto colateral que esto traerá para el sector industrial? De esto nos da muchísimo gusto platicar con Juan Acre, él es presidente del Consejo Regulador de Energía. Muy buenas noches, Juan, qué gusto saludarte. Qué gusto saludarte, María Elena. Gusto saludarte también, Romina. Te saludo a ti y a tu auditorio. Muchas gracias, Juan. Oye, pues esta alza del precio del petróleo, de la gasolina, ¿cuál sería el impacto? ¿Qué están visualizando dentro del Consejo? Bueno, el impacto de la gasolina en las cadenas industriales, pues este tema es particular relevante hoy porque el mercado petrolero, pues, como ustedes saben, volvió a tensionarse por el conflicto ligado a Irán y el riesgo operativo en el estrecho de Hormuz. Este es uno de los puntos más sensibles del comercio energético mundial. La Administración de Información Energética de Estados Unidos, la EIA, señala que en el 2026, el petróleo en marzo, ya alcanzó el Brent alrededor de $94 por barril, ¿no? Incluso hasta ya superó los $100 hace unos días. Aproximadamente es un 50% arriba del precio al inicio del año. La Agencia Internacional de Energía de Estados Unidos subraya incluso que el 20% del suministro mundial del petróleo pasa por este estrecho. Y bueno, ¿esto qué implica para México? Pues cualquier tensión geopolítica, impacta directamente el precio, ¿no? Pero aunque nuestra gasolina no provenga directamente de Irán o de Medio Oriente, México está integrado en el mercado energético global. A pesar de que Pemex ha buscado incrementar por diferentes formas su producción por décadas, el procesamiento nacional de petrolíferos, México sigue siendo estructuralmente dependiente de gasolina importada, principalmente de Estados Unidos. Nada más por darles un dato, en 2025, pues casi el 60% de las exportaciones de gasolina provienen de Estados Unidos,
¿no? Y bueno, pues aquí, con todo este contexto, aunque Estados Unidos produce mucho petróleo, sus refinerías compran crudo a precio internacional, venden los combustibles también a precios internacionales, por lo tanto el precio de la gasolina en México termina estando determinado por el precio del mercado global. Juan, muy buenas noches. Te saluda Romina Román. ¿Y hasta dónde pueden llegar los precios del petróleo en los próximos días? Vimos que Irán sigue atacando a buques que están situados en el Medio Oriente. ¿Qué podemos esperar de los precios del petróleo a nivel global? Bueno, ya hace unos días ya rebasó los $100 el barril del Brent, que bueno, el Brent es el benchmark más utilizado a nivel mundial. Es el petróleo que proviene del Mar del Norte y se utiliza para fijar el precio de 2/3 partes del petróleo comercializado globalmente, especialmente en Europa, África y parte de América. Vemos ya los precios de la gasolina el 11 de marzo. Ya vimos que la gasolina regular está a 23.63, la premium a 25.82, el diésel a 27.78 según la Profeco. Pero bueno, ¿qué podemos esperar? ¿Por qué la gasolina impacta en toda la economía? Pues la gasolina no solo nos afecta a los automovilistas, es el insumo que se transmite a toda la economía a través de 3 canales principales, que tienen que ver con el transporte y la logística, el costo industrial directo, que es decir, costos operativos, tiempos de entrega, capital de trabajo, y las expectativas económicas, ¿no? Que son la gasolina es uno de los precios más visibles, y si empresas y consumidores anticipan aumentos, pues ajustan sus precios a sus contratos logísticos. Esto tiene un efecto macroeconómico pues importante en el índice nacional de precios al consumidor. Oye, Juan, ¿cuál sería entonces pues los efectos que tendremos como ciudadanos más allá de un alza en los servicios de transporte, en el automóvil que se consume? Más allá de eso, ¿cuáles serían los efectos colaterales que ustedes están viendo? Pues sí, exacto. El efecto macroeconómico es importante en el índice nacional de precios al consumidor. Primero, si sube el precio del petróleo, después sube el precio de la gasolina en refinerías, luego aumenta el precio de las exportaciones hacia México y finalmente estos costos se transmiten a toda la economía. Nos pega a todos en el bolsillo, Marilena. Oye, Juan, ¿y este incremento en los precios del petróleo ayudará en algo a Pemex? Es una empresa que ha estado desahuciada en terapia intensiva desde hace mucho tiempo. Esto le dará unas horas, unos meses más de vida, y hace rato le preguntaba a la analista de Banamex que cómo está Dos Bocas. Sí, bueno, por supuesto que ayuda todo el precio, la producción que tiene Pemex, que es alrededor de 1.6 millones de barriles día. Esta producción, pues por supuesto que si el precio sube los $100, por supuesto las ventas impactan en el monto de las ventas de Pemex, ¿no? Por supuesto que le beneficia. Ustedes se recordarán, pues ya hace algunos años en época de Fox, que incluso se llamó la época de la abundancia petrolera, ¿no? Cuando llegó a estar el barril hasta $120. Y bueno, pues sí tuvimos muchos recursos que tenían que haberse utilizado para reinvertir en petróleos mexicanos, para poder mejorar su infraestructura. Y bueno, pues estos recursos, y no fue así. Estos recursos se utilizaron para otros proyectos en el país, y bueno, pues eso es lo que hemos venido arrastrando, no tener un Petróleos Mexicanos donde se invirtió poco en su infraestructura, y bueno, pues ahora tenemos problemas operativos importantes. Oye, Juan, entonces ¿no ves ninguna situación que ayude a la economía mexicana a sopesar esta alza de precios de petróleo? No, yo creo que, bueno, no sé si se percataron también del anuncio que dio Trump para quitar el embargo al petróleo que viene de Rusia, y bueno, de esa manera poder incrementar la oferta de petróleo y pues poder reducir el precio del petróleo, el precio del barril. Entonces, pues sí, necesitamos ahorita aumentar la oferta, y bueno, pues no se ven otras opciones. Justo para aumentar la oferta, ¿qué está pasando con Dos Bocas? ¿Qué podemos esperar también de esta refinería que tenía muchísimas expectativas cuando se empezó a construir? Así lo anunció el expresidente López Obrador, y no se ha visto como prácticamente nada. Sí, así es. Bueno, la inversión, como ustedes saben, en Dos Bocas fue una inversión enorme. Bueno, se triplicó prácticamente, ¿no?, de lo que se esperaba invertir en la refinería. Con eso se esperaba poder reducir las importaciones de petrolíferos, procesar más mezcla mexicana, y bueno, pues no se ha logrado con este objetivo. Por décadas la refinación en nuestro país pues no ha sido un negocio rentable, no se han perdido, hemos tenido pérdidas netas operativas
por cientos de miles de millones de pesos. Entonces realmente ha sido un negocio donde pues no se ha encontrado la fórmula para que sea rentable para Pemex. Pues un tema de la mayor relevancia. Aquí le vamos a dar, por supuesto, seguimiento a los precios del petróleo, de la gasolina, cómo está repercutiendo en la economía de los mexicanos y, por supuesto, por el lado positivo, en los ingresos del gobierno federal. Gracias, como siempre, a Juan Acra, el expresidente del Consejo Mexicano de Energía. Vamos a estar bien cerquita de ti para que nos vayas actualizando sobre las consecuencias de este tema. No, pues siempre un gusto compartir con ustedes, con su auditorio, y bueno, estar en su programa, para mí es un honor. Les mando un abrazo afectuoso. Gracias nuevamente a ti. Quédense con nosotras en el Heraldo Radio, que vamos con nuestro comentario final. El comentario final en Salud, Dinero. Bastante compleja la situación financiera de Pemex. Ya debería de poner en la mesa un análisis serio para que verdaderamente esta institución pueda salir adelante y ser productiva para los mexicanos. Mucho patriotismo, pero pocos resultados en la economía mexicana, así que ojalá que esto pueda hacerse. Por lo pronto pues vemos un precio del petróleo alto, pero hay quien dice que pues igual esto pues será un mes, hay quien no. Estaremos monitoreando, pero de todas formas, el que haya un precio alto no sería como efecto de que Pemex pueda salir de la situación financiera y darnos mejores resultados a las y a los mexicanos. En fin, estaremos muy al pendiente de esta situación. Por lo pronto, Romina Román, amiga, como siempre, un gusto hacer esta emisión contigo. Seguimos chambeando, el lunes aquí nos vemos, pero por lo pronto te paso los micrófonos. Gracias, María Elena, el gusto es mío. Y sí, el lunes, día de descanso, vamos a estar trabajando aquí trayéndoles la mejor información financiera y de salud, por supuesto, en el Heraldo Radio. Yo soy Romina Román, gracias por acompañarnos. Y si vas a salir de puente, no olvides los 3 básicos. 1, revisar las condiciones generales del auto, que llantas y frenos estén en buen estado. No hay que manejar de noche ni detenerse en paraderos a ver el paisaje y obviamente no tomar. Recuerda que en este momento hay zonas muy peligrosas, así es que ¿para qué nos arriesgamos? Tampoco está mal disfrutar de la tranquilidad de la Ciudad de México. Aquí tenemos toda una amplia oferta turística y gastronómica que bien podemos aprovechar. Y ojo, si vas a contratar un paquete de viaje, corrobora que sea con una agencia bien reconocida. Hay que dudar de esos maravillosos precios que te ofrecen en redes sociales y en internet. Gracias en los controles y en la producción a mi queridísimo amigo Martín el Capi Quirino, un gran sonidista. Que pasen un excelente fin de semana largo, diviértanse, descansen, disfruten a la familia y a los amigos. No olviden usar protector solar, tampoco hay que sacar a las mascotas en horas de mucho sol, porque de veras que si se lastiman sus patitas. Hay que hidratarse bien y refrigerar los alimentos. Cuídense, y a María Elena Vega y a una amiga y servidora, Romina Román, no nos resta más que desearles salud, dinero y amor. Salud, dinero y amor con María Elena Vega y Romina Román. Sigue teniendo una excelente noche por el Heraldo Radio. Las finanzas, los negocios y la economía que influyen en tu día a día. Bienestar en tu bolsillo. Ya nos conoces, somos María Elena Vega y Romina Román. Romina Román y María Elena Vega. Somos contigo salud, dinero y amor.
Lunes de 10 a 11 de la noche por el Heraldo Radio.